Buen día, yo soy Cristina Posada, nutricionista dietista, especialista en bioquímica clínica. Hoy los invito a una actividad interactiva sobre la tolerancia a la nutrición enteral, la desnutrición y sus costos, una forma diferente de evaluar el panorama de atención de nuestros pacientes. Comencemos haciendo una definición de lo que es la intolerancia y básicamente es la presencia de uno o más de estos síntomas: distensión abdominal, diarrea, disconfort subjetivo referido por el paciente, vómito y en el caso de pacientes hospitalizados también el aumento del volumen gástrico residual, que hoy por hoy lo que dicen las guías es que si se va a tener en cuenta deben ser 500 o más mililitros para la toma de este dato. Los factores asociados a la intolerancia son múltiples. Cuando uno tiene un paciente con intolerancia debe evaluar diferentes aspectos. Dos de los más significativos son los medicamentos y las características y la composición de la fórmula para nutrición enteral que se esté usando. Los medicamentos, porque algunos tienen un impacto directo sobre la microbiota o sobre la flora intestinal, como los antibióticos de amplio espectro. Los laxantes, que a veces se usan en periodos prolongados, pueden generar algunos efectos secundarios o no son suspendidos oportunamente. También las preparaciones con sorbitol, porque aumentan la osmolaridad, y los inhibidores de la bomba de protones. Las características y la composición de la fórmula la vamos a ampliar en un momento, y después de evaluar estos dos temas podemos tener en cuenta la posibilidad de que haya contaminación de algún tipo, una infección gastrointestinal u otras situaciones como la edad avanzada, la patología de base o alguna alteración de la anatomía gastrointestinal, bien sea por cirugía o por alguna patología gastrointestinal que se esté presentando. En cuanto a las situaciones relacionadas con la fórmula, podemos tener en cuenta básicamente 6 aspectos. Uno es la calidad de la proteína. Las proteínas tienen una diferente posibilidad de vaciamiento gástrico que está relacionado con la posibilidad de coagularse o no en el estómago. Por ejemplo, la caseína, que es una proteína de lenta digestión, se coagula y dificulta un poco más la tolerancia a la nutrición que la proteína de suero de leche o la proteína de soya. En cuanto a la grasa, la cantidad de grasa está muy asociada al vaciamiento gástrico porque hace un retraso. También los carbohidratos y la fibra, pues que se considera también carbohidrato. En cuanto a los carbohidratos simples modifican o pueden favorecer la intolerancia a la nutrición enteral, mientras que la fibra, dependiendo del tipo de fibra, especialmente la fibra soluble o fermentable, está asociada a mayor posibilidad de fermentación e intolerancia. También la cantidad de FODMAPs que pueda tener la fórmula para nutrición enteral y la osmolaridad y la densidad energética. A mayor osmolaridad y densidad energética, menos tolerancia a la fórmula para nutrición enteral. Muy importante para lograr la recuperación nutricional que tengamos en cuenta que la tolerancia a la fórmula es un factor fundamental. Ahora quisiera que en sus grupos revisaran en 30 segundos o un minuto estas dos preguntas. ¿Cuál estima que es la prevalencia de intolerancia a la nutrición enteral en sus pacientes? ¿Y por qué la intolerancia incrementa los costos en salud? Les voy a contar que la prevalencia de intolerancia a la nutrición enteral es muy alta y puede ser muy variable. Entre el 12 y el 68% de la población que recibe nutrición enteral, bien sea vía oral o por sonda, presenta diarrea, y el 13% puede presentar distensión abdominal. La variabilidad en este rango de prevalencia obedece principalmente a las diferencias en las poblaciones evaluadas y a la definición que se esté usando para definir qué es intolerancia. Ahora bien, ¿cuál es el relacionamiento que hay entre la presencia de intolerancia y el aumento de costos en salud? Sencillamente, cuando se presenta intolerancia hay una disminución en el cubrimiento de requerimientos nutricionales. Si los requerimientos nutricionales no se logran cubrir, pues vamos a tener presencia de desnutrición, y la desnutrición impacta los desenlaces clínicos, los cuales a su vez pues tienen un aumento o un incremento de los costos en salud, y esta es la relación importante que hay entre intolerancia y costos. Este es un artículo que no es para nada reciente, como ustedes verán, está publicado hace más de 40 años por el doctor Butterworth. El doctor hablaba sobre la presencia del esqueleto en el closet del hospital, es decir, sobre esa desnutrición que está presente pero nadie le hace mucho caso, y una de sus recomendaciones
o de las conclusiones que sacaba por la cual esta situación sucede en los pacientes es que la evaluación antropométrica no se realiza, y con antropometría no se refería a técnicas muy especializadas, simplemente pesar y tallar el paciente con regularidad. Muchas veces los pacientes se les pregunta el peso y la talla. Tampoco hay una evaluación sistemática de la ingesta para poder identificar rápidamente cambios tempranos en la ingesta. La suplementación nutricional a veces no se suministra en la cantidad adecuada o lo que el paciente necesita, o por el contrario pretendemos cubrir un gran porcentaje del requerimiento nutricional con suplementación que el paciente termina no consumiendo. El desconocimiento de la composición detallada de los productos para nutrición enteral puede influir en que no se cumplan las metas, ya que si el aporte de micronutrientes es demasiado alto o demasiado bajo puede interferir con los metabolismos intermedios. Hay una falla en el reconocimiento del incremento de necesidades nutricionales por situaciones agudas. Con frecuencia los pacientes reciben una determinación del gasto energético y de macro y micronutrientes estándar que no está siendo variable en el tiempo de acuerdo a su condición. La dificultad en la comunicación en el equipo multidisciplinario a veces no favorece que el paciente tenga adherencia a los tratamientos, y el retraso en la implementación del soporte nutricional muchas veces lamentablemente se realiza cuando el paciente ya está muy depletado y es muy difícil revertir la situación. Para nadie es un secreto que aproximadamente el 30 o el 50% de los pacientes crónicos tienen desnutrición asociada a la enfermedad, es decir, que es una población altísimamente vulnerable ante cualquier decremento en el aporte nutricional. Por supuesto hay unos costos que son cuantificables y es lo que uno encuentra con más frecuencia en la literatura, que están relacionados con la hospitalización, la estancia hospitalaria y las readmisiones. Esto no quiere decir que los pacientes ambulatorios no tengan un impacto sobre los costos relacionados con su malnutrición, pero lamentablemente es muy cuantificable todo lo que está asociado a hospitalización. Pero también tenemos unos costos que no es fácil cuantificar y que deben ser tenidos en cuenta cuando se está haciendo la planeación o la evaluación del impacto que tiene, y es la productividad que pierde el paciente al estar malnutrido, el costo social que esto implica, generalmente necesitan un acompañamiento, y también el mayor uso del sistema de salud en ítems diferentes a hospitalización, estancia y readmisiones. Ahora tenemos una nueva pregunta. ¿Cuáles son algunas razones para que la desnutrición incremente los costos en salud? ¿Ustedes qué consideran? Tienen 2 minutos para discutirlo en sus grupos. Una vez discutido en sus grupos, vamos a evaluar qué dice la literatura respecto al impacto de la desnutrición en los desenlaces clínicos de los pacientes. Entonces, incrementa el recurso o la demanda de consulta externa no solamente para los pacientes, sino también los médicos, las enfermeras, que muchas veces están encargadas de muchos de los procesos de curación de estos pacientes que tienen un mayor riesgo. Incrementa la demanda de medios diagnósticos y las intervenciones médicas y quirúrgicas. También los medicamentos. Con frecuencia los pacientes desnutridos responden de una mala manera al tratamiento farmacológico y necesitan un incremento en las dosis. También la hospitalización y estancia hospitalaria, muy relacionado con la disminución de la inmunidad que genera la malnutrición, y esto aumenta pues el riesgo de infección, el uso de recursos como los antibióticos y prolonga los tiempos de estancia, las úlceras por presión que se presentan con más frecuencia en los pacientes desnutridos, aumenta las complicaciones propias de la patología de base y también retarda los procesos de cicatrización. Igualmente las readmisiones hospitalarias cuando las personas están desnutridas aumentan hasta un 26%. Son muchos factores que favorecen que los pacientes tengan un aumento de costos entre el 19 y el 70% por encima de lo que requeriría una persona con la misma patología que no esté desnutrida, y es importante también considerar que son mucho más vulnerables los adultos mayores, los pacientes con patologías malignas y los pacientes con polifarmacia. Cabe anotar que los pacientes adultos mayores tienen o utilizan 3 veces más recursos que los pacientes desnutridos con la misma patología pero con una edad menor, es decir que el impacto es muy grande. Ahora veamos el costo-beneficio de la intervención nutricional.
Estos artículos hablan específicamente del uso de suplementos nutricionales con un aporte alto de proteína. Alto en proteína se considera con 20% o más de aporte de proteína, y básicamente lo que menciona es que la intervención oportuna de los pacientes o la intervención temprana en pacientes desnutridos puede reducir entre 3.2 y 3.8 días la estancia hospitalaria, lo cual redundaría en un ahorro de $1.514. El estudio alemán que está reportado en la mitad de la diapositiva, tenemos que por una inversión de 76 euros en suplementación nutricional se puede disminuir la estancia hospitalaria en un día, y la estancia hospitalaria puede estar representada, dependiendo de la patología, entre 433 y 909 euros. Lamentablemente no tenemos datos en pesos porque en Colombia pues no tenemos estudios de costo-efectividad por el momento, y también se pueden disminuir cuando se hace una recuperación nutricional oportuna el 50% de las readmisiones hospitalarias, lo cual redunda en un beneficio muy grande tanto para el paciente como para el sistema de salud. Ahora veamos nuestra última actividad. La idea es que revisen el artículo que tiene cada una de las representantes. Este es un artículo no muy largo, muy concreto. Me interesa que revisen la introducción, los materiales y métodos, la discusión y las conclusiones, y pretendo que puedan responder esta pregunta: ¿qué puede hacer usted para reducir el costo en salud y favorecer la recuperación nutricional de sus pacientes? Creo que esta es una actividad que va a ser de utilidad para el abordaje nutricional costo efectivo de sus pacientes y una visión diferente y más integral de cómo debe ser el manejo nutricional. ¡Feliz día!